Bienvenidos al futuro. Hola desde Barcelona. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana trabajando en telecomunicaciones, inclusión financiera y laboral y súper contenta de compartir con todos ustedes las señales que son la evidencia del futuro de lo que podemos encontrar en el mundo ya hoy. Y es que además hoy hablaremos del futuro del Internet, la herramienta que hoy damos por sentada porque está evolucionando, ya no es una cosa del futuro y además está avanzando a pasos agigantados. Muy buena conversación les prometemos el día de hoy y para esto interesantísima aventura me acompaña como siempre mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Hola, hasta México, Clau, ¿cómo estás? Hola Barcelona, ¿cómo estás, querida Diana? Bienvenidos, bienvenidas a Futureamos, a esta nueva edición en donde, como bien dices, Diana, vamos a remontarnos en el futuro de la tecnología y qué más se puede esperar cuando hablamos del futuro. Así que pónganse los cinturones de seguridad porque vamos a ir bien lejos en este despegue donde vamos a volar bien alto y el piloto en esta aventura no podía ser nada más y nada menos que José Luis Navarro, Lito como lo llaman sus amigos y Lito como me gusta llamarlo ya porque espero que seamos amigos. Lito Navarro, que es un emprendedor allá en Europa, allá en Barcelona, que desentraña y explora tecnologías emergentes e inmersivas con el objetivo de replicar y amplificar la vida con la tecnología, pero sobre todo, Diana, amigos, amigas de Futureamos, hacerla tangible. Aunque parezca algo, pues ahora sí, del futuro, hacerla tangible. Y Lito es un verdadero evangelista tecnológico, pionero en los campos de realidad virtual, realidad aumentada, dentro de diversos sectores como el industrial, el entretenimiento, eventos, turismo, salud, deportes, educación, capacitación, marketing y todo lo que se sume en el trabajo que hace. Él está ayudando a crecer y a explorar y desarrollar el metaverso y ha sido director y productor de películas de video 360, productor senior multimedia para Fox Kids, Yetis, y actualmente es consultor y docente en tecnologías emergentes e inmersivas y transformación digital. Lito es el director comercial de Vision 360 en una compañía que ha ganado premios en la industria tecnológica. Y sin más preámbulos, José Luis Navarro Lito, bienvenido a Futureamos. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Diana. Pues nada, encantado de estar aquí. Yo, a conversar del futuro, encantado de la vida. A ver si puedo desentramar alguna idea que pueda haber por ahí. Mira, Lito, yo soy súper fan de los autores de ciencia ficción. Realmente me encantan novelas como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o Ray Bradbury con sus Crónicas Marcianas o Fahrenheit 451, George Wells con su Máquina del Tiempo, el mismísimo Isaac Asimov con su trilogía de Foundation, que hasta la sacaron en Netflix o no sé dónde, en Apple TV. Nos han hecho soñar, todos ellos nos han hecho soñar con el futuro. Y hoy por hoy nos damos cuenta que si revisitamos alguna de estas historias, reconoceremos algunos de los avances que se han descrito en ellas y ya soy una realidad, o sea, hoy. Y fue por ahí que más o menos a principios de los 90 el Internet que acababa de lanzarse, este otro autor de ciencia ficción, Neil Stephenson, lanzaba su novela de Snow Crash, donde describía un reino virtual inmersivo al que se accede mediante unas gafas deportivas de realidad virtual. Este autor fue el primero que definía en su universo paralelo como el metaverso. Y aquí estamos 30 años después. Lito, por favor, tú que sabes de todas estas cosas, dinos, ¿crees que el metaverso va a suplantar el Internet? Creo que el metaverso conceptualmente es la evolución natural de Internet. Creo que el metaverso será el espacio, ese concepto de convergencia digital al que vamos a llegar precisamente porque todas y cada una de las tendencias que está habiendo en la industria digital nos están llevando a construir una serie de pilares que van a hacer que este Internet que conocemos hoy evolucione a ese concepto no tanto de esa realidad virtual o paralela que nos contaban en Snow Crash, que tiene una parte un poco de miedo o de bueno, algo que no nos gustaría vivir, sino más bien una evolución hacia el uso más cercano al ser humano de las tecnologías. Entonces, yo creo que esa aproximación, quitando la parte de la ciencia ficción, que de alguna manera siempre la vamos a tener ahí flotando en el aire, creo que es donde vamos. Luego, no es una sustitución, yo creo que es una evolución. Lito,
Yo Sí. quisiera platicar un poquito también, tú eres director comercial de Visión 360, que ha sido adquirida por MediaPro, el grupo líder en el sector audiovisual europeo, único en integración de contenidos, producción, distribución audiovisual. Tienen actividad en 32 sedes en 4 continentes, Lito. Y precisamente hablando de lo que viene del futuro del Internet, ligado al futuro de la humanidad, de verdad, a mí me gustaría ser muy positiva, pero me encantaría que nos dijeras qué es lo que no será el metaverso, qué es lo que no puede hacer el metaverso, porque también a mí me da un poco de angustia que todos estemos metidos en la virtualidad y la cercanía. ¿Qué es lo que no será el metaverso, Lito? Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que, o intuyo, o yo estoy viendo y viviendo la evolución y el crecimiento de todo esto y construyéndolo, pero no solamente soy yo o Group Media Pro como una empresa que está ya ofreciéndolo a sus clientes. Yo creo que es más bien algo que vamos a construir entre todos por el uso natural del propio Internet. Internet se convirtió en un espacio primero de ir a buscar información y la adquiríamos todos, después se convirtió en un espacio en donde de alguna manera compartíamos cierta información, un lugar donde después se ha convertido en un espacio de venta absolutamente natural y casi global, bueno, casi global, ¿no? Ya podemos comprar cosas directamente al otro lado del charco y en este lado y en China y en cualquier lugar. Todas las cosas que hemos vivido en Internet y que vamos a seguir viviendo tienen de alguna manera cabida en este nuevo espacio en Internet, perdón, del metaverso. Lo que no va a ocurrir o lo que no nos gustaría que ocurriera es lo mismo que ya está ocurriendo en Internet y tampoco nos gusta. Es decir, lo que no vamos a poder evitar, y esto está hecho por seres humanos, somos seres humanos y el ser humano se va a seguir comportando con las herramientas como a él le parezca bien, por desgracia, para aquellos que lo hacen o hacen mal uso de ello. ¿Qué quiero decir con esto? Que los miedos son absolutamente fundados y por eso hay que poner todas las barreras y las protecciones necesarias para que, en general, el uso natural de la evolución de Internet sea lo más segura para todos posible. Y para eso nos tenemos que poner de acuerdo no solamente aquellas empresas que hemos iniciado los procesos para utilizar adecuadamente estos espacios, sino que tienen que estar los gobiernos, las instituciones, los grandes lobbies, incluso no solamente económicos, sino políticos y sociales, que sean capaces de comprender cómo vamos a utilizar estas tecnologías para evitar lo que intuimos que puede llegar a ser negativo. Ahora, al igual que ha pasado con todas las evoluciones tecnológicas en el ser humano, y te pongo un ejemplo, la pólvora, te pongo un ejemplo, la luz, la electricidad, todo ese tipo de tecnologías al final, al principio daban miedo, y de hecho la primera vez que se encendió la red eléctrica, no sé si fue en Londres o en una gran ciudad, la gente no quería salir porque creía que se iba a quedar electrocutada por la calle, ¿no? Eso no quiere decir que después la electricidad no se haya utilizado o se haya utilizado de forma negativa. O, por ejemplo, la pólvora se haya utilizado para fines loables y para fines que no lo son tanto en mal uso. Entonces, conceptualmente como herramienta, el espacio que vamos a intentar cubrir, que será el metaverso, creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, empezar a primero dar el primer paso. Creo que no tenemos que esperar a que alguien lo haga. Tenemos todos que dar nuestro pequeño paso y ir comprendiendo poco a poco las herramientas. Y segundo, cuando ya veamos todo lo que está ocurriendo, ir delimitando aquello que creemos que puede ser negativo para ponerlo de manifiesto y llevarlo a ese espacio que ya empieza a haber. Hay organizaciones, hay dos concretamente, sobre cómo hacer estándares del metaverso, en donde bueno, pues poner de manifiesto, oye, esto se está haciendo mal, esto es peligroso para la gente, por favor, que alguien lo vigile y le ponga las barreras necesarias. Luego, es una contestación muy larga, lo entiendo, pero creo que es mucho más fácil comprender que esto es algo que está en plena construcción y, por tanto,
somos nosotros los que tenemos que poner y levantar los banderines de bandera roja o verde al mismo tiempo que se está construyendo. Y para hacer eso hay que tener, tenemos que ser capaces de estar nosotros y tener criterio. Y para tener criterio tienes que estar dentro. O sea, no se puede aprender un idioma si no vas al país de origen, ¿no? Claro. Bueno, se puede aprender, pero lo aprendes mucho mejor si vas al país de origen. Aquí igual, si quieres aprender de qué va todo esto, tienes que sumergirte dentro de este entorno. Y una vez que te sumerges, puedes avanzar. Y casualmente yo creo que el metaverso ya no es una cosa del futuro, porque yo siempre lo digo cuando hablamos del podcast, ¿no? En Futureamos, el futuro está aquí, nos observa, y el metaverso ya llegó para quedarse. Citibank pronosticó que en el 2030 el mercado tendrá un valor de $13,000 millones y que el 60% de la población mundial serán sus usuarios. Hoy en día ya hay compañías que pues todavía no han pasado ni a la transformación digital y todo. Es cierto que el COVID aceleró a muchos negocios, pero que aún hay muchas compañías que sus páginas web son deficientes o que todavía no aceptan ni pagos en líneas. O sea, así de atrasados. Si tú, que hoy eres un emprendedor, que nos estás mirando en Futureamos, ¿no? Y eres dueño o director de una empresa, ¿qué es lo que debería de estar haciendo ese emprendedor, ese directivo, ese dueño de empresa? ¿Qué debería estar haciendo hoy para entrar en el metaverso y ser parte de esta economía a gran escala? ¿Cuáles son los peligros, además de no entrar a tiempo? Yo creo que lo que hay que intentar hacer, el primer paso que hay que intentar hacer es formarse. Y cuando digo formarse, no es solamente informarse. Informarse está muy bien, entrar en los espacios naturales como es este para escuchar charlas de unos y de otros, ir adquiriendo inputs de diferentes referentes está muy bien, pero hay que buscar escuelas de negocio, espacios donde uno pueda formarse y después, y no solamente uno individualmente como CEO de una compañía, dueño y demás, sino que tiene que poner ese conocimiento, esas herramientas, esa capacitación al equipo que tenga delante. Porque al final esto consiste en intentar comprender un conjunto de herramientas que están surgiendo dentro de la convergencia digital de cómo está evolucionando la inteligencia artificial, cómo evolucionan las infraestructuras de 5G y 6G, cómo evoluciona el VR, la R y el XR en general, cómo está evolucionando también el blockchain en sí mismo. O sea, todas esas tecnologías que en sí mismas y esas palabras que nos confunden y que realmente suponen una barrera de entrada de decir, uff, qué pereza me da entrar a comprender esto, ya están bajadas lo suficientemente como para ser comprendidas, para tener ya comprendo para qué me sirve. Entonces, para hacer eso tienes que pasar por una formación. Eso, uno, bajo mi punto de vista. Segundo, creo que hay que empezar a utilizar las metodologías de innovación que tanto se han establecido en los últimos prácticamente últimos 8 años, 10 años, en donde hay que ir avanzando con poquitos avances, haciendo pruebas de concepto, pilotos, ir probando las ideas que crees que te pueden ayudar en procesos de corto alcance en donde las cosas te cuesten es fallar mucho y muy barato, o sea, cuanto antes y más barato posible ir haciéndolo y de tal manera que tú puedas hacer proyectos en donde no tengas que esperar a tener resuelto todo el dilema que tengas en tu compañía con estas tecnologías, sino que entras en esos modelos. Después aportar a las que te puedes aproximar como alguien que cree que estas tecnologías pueden servir. En un momento dado te van a surgir, porque es muy inspirador, o sea, ponerte unas gafas de realidad virtual y ver y teletransportarte a otro lugar o entrar en una fábrica a ver cómo se fabrica algo o hacer una formación en un entorno de este tipo o hacer una cirugía a distancia con tecnologías de este tipo o ver cómo la realidad aumentada es capaz de traer el fuselaje de un avión dentro de un espacio que sería imposible meterlo y poderlo desmenuzar en todas las piezas y entrar en cada una. Hay un montón de ejemplos y de cosas que al verlas dentro del negocio que cada uno de ellos tenga, puede ser fácilmente aplicable. La cuestión será siempre en, ¿es rentable esta inversión? ¿Es fácil meterme en esta? ¿Quién está ahí fuera que me pueda hacer este trabajo? Entonces, hay que llegar hasta ese punto para empezar a ver si tu actividad está o no preparada o tienes que dar el paso para entrar dentro de lo que van a ser estas tecnologías o este nuevo entorno. Insisto, esto no es
una cosa única en la que te enchufas, por decirlo de alguna manera. No, esto es un conjunto complejo de muchas tecnologías y aquellos que, por ejemplo, ya están haciendo Smart Cities o aquellos que ya están haciendo soluciones con gemelos digitales, aquellos que ya han hecho una pequeña promoción de marketing en donde su packaging lleva un QR que le lanza una solución de realidad aumentada y te aparece allí el muñeco y te dice hola y tienes una promoción y te regalan 3 más si resuelves el juego, todos esos que ya han dado esos pasitos ya están empezando a entrar dentro del espacio natural de lo que va a ser el metaverso. Todos aquellos, como tú bien decías, Diana, sobre aquellos que todavía no han dado el paso a digitalizar sus procesos, probablemente tengan una oportunidad de oro, que es la siguiente. Y esta reflexión la compartí en el Mobile World Congress con una persona que cuando lo estuvimos discutiendo me gustó mucho su aproximación, que es la siguiente. Fíjate que hablamos justo de este punto. Hay un montón de empresas que no han entrado ni han comprendido que ellos necesiten en ningún momento Internet para venderlos. Sí. Ellos tienen su modelo y ahí están, ¿no? Y no han evolucionado, se han quedado. Es verdad que a lo mejor, oye, tienen un negocio que no necesita ningún tipo de globalización y no necesitan vender ese servicio otra vez. Puede ocurrir. Un porcentaje muy pequeño, pero hay un porcentaje muy grande que sí que podrían estar y que le sacarían un rendimiento extraordinario. Pero es verdad que todo lo que ha sido la evolución del web 1.0 al 2.0 a la situación que tenemos ahora ha sido compleja, no ha sido fácil de entender, no ha sido fácil de implementar. Los que empezaron al principio se gastaron cantidades ingentes de dinero que después han tenido que volver a rehacer en la web 2.0 y volverla a invertir, y lo que habían invertido lo han tenido que tirar. O sea, que hay gente que todo ese trasiego que ha habido de la forma en la que hemos interactuado con las máquinas, que al final es con teclados, ratones y con scroll para arriba y para abajo, infernales, con un montón de información loca en una página que llegabas, ¿os acordáis al principio que los portales eran 50 imágenes así puestas, que era horrible, aquello era, no sabías ni lo que tenías que hacer? Bueno, pues todos aquellos que han saltado y que pueden saltar hoy en día los grandes errores que se han cometido en estas tecnologías van a pasar a un nuevo entorno que es mucho más natural para el ser humano. ¿Qué quiere decir con esto? Que la interfaz desaparece el teclado, desaparece el ratón. Yo de repente me voy a comunicar con los entornos virtuales, primero en una forma de avatar. Mi avatar va a poder tener una forma y yo voy a poder de alguna manera ser... Es un entorno muchísimo más fácil de comprender. No tengo que estar buscando menús ni las aplicaciones estas horrorosas que al final te pierdes, no sabes lo que estás haciendo y cierras el móvil y dices no quiero saber nada más. Vas a estar en un entorno natural y como entorno natural vas a poder replicar de alguna manera lo que haces en tu día a día, en cómo vendes tu producto físicamente. Y eso facilita mucho la forma en la que yo puedo vender mis productos en Internet. Si yo tengo un espacio en donde mis clientes se van a relacionar conmigo de forma natural, yo de repente quito muchas barreras de uso y muchas barreras de aplicaciones. Ya sabéis que la banca en todo esto tiene un montón de culpa de que muchos mayores no sepan cómo manejar sus dineros dentro del propio banco. Entonces, creo que es una oportunidad de oro para saltarte todos esos errores y entrar directamente en un nuevo espacio que realmente, si lo comprendes desde el principio, lo adoptas y aceleras lo que no has acelerado. Es curioso, es la conclusión. Y repito porque es lo más importante. Si hay alguien que ahora mismo no ha tenido, ni tiene web, ni tiene intención, ni tenía intención, y no quiere pasar por redes sociales y tal, pero entiende que su servicio o su producto tiene una forma natural de comunicación como la que estamos haciendo ahora, pero más bien presencial, estos nuevos espacios les van a permitir de forma digital hacerlo. Y os pongo un ejemplo muy rápido. Si yo voy a vender un producto o yo navego, imagínate que yo voy a irme de vacaciones la semana que viene. Entonces yo tengo, mi pareja está en la oficina y yo estoy en la oficina. Y entonces le digo, ay, pues mira, he encontrado este hotel. Entra en la web del hotel. Entra en la web del hotel y ella entra y yo entro. Entonces entramos y yo empiezo a navegar. Os aseguro que mi navegación, aunque lo hagamos en el mismo momento, mi navegación va a ser diferente que la suya. Seguro, con toda seguridad. Y una vez que he terminado de navegar, nos vamos a contar un hotel que lo más probable es que sea diferente. Y eso que hemos entrado en el mismo hotel, en el mismo lugar y en el mismo hotel. Pero no hemos visto lo mismo y nos hemos dejado cosas unos y otros de lo que nos podía. Ahora, imaginaros que en vez de entrar en una web, en un website, en un web 2.0, entramos en un sitio virtual donde yo entro con mi avatar y al mismo tiempo ella entra con su avatar y estamos con los dos avatares que estamos hablando y viajando y paseando el hotel.
vamos a pasear por los mismos sitios, vamos a ver los mismos sitios, vamos a ver el hotel. Escoger la mejor habitación, la que claro, tiene la vista. oye, pues mira cómo mola esta. Exacto, es como si lo visitaras físicamente. Entonces, ese cambio de paradigma, esa forma de volver a navegar los sitios virtuales, cambia completamente el registro de lo que puedes hacer. Pero es que aún más, si de repente suena la campanita dentro del promotor del hotel o la persona de responsable comercial de las habitaciones del hotel, cuando está trabajando, de repente hace una campanita aquí, clink, clink, y eso quiere decir que hay alguien que está visitando el hotel virtualmente. Entonces yo entro con mi avatar, yo como comercial entro como mi avatar y aparezco y me encuentro, pues se encontraría a mi pareja y a mí dándonos una vuelta por el hotel. Y si aparece ahí y dice, de viva voz, porque aunque sea con un avatar, es la misma voz que yo estoy utilizando aquí, que diría, buenas tardes, bienvenidos al Hotel X, cualquier cuestión que necesiten, aquí me tienen para decirles, de repente, es como si yo me hubiera teletransportado ahora mismo a cualquier hotel de México en donde yo lo hubiera visto y hay una persona de allí que me lo está enseñando. Y eso es inviable hoy en día, pero sí me hubiera teletransportado. Esa experiencia tiene un valor desde el punto de vista comercial muy superior que la experiencia de simplemente navegarlo por un lado y por otro. Quiero decir con esto, estos son ejemplos que pongo para que la gente empiece a comprender cómo esto puede cambiar la forma en la que vamos a interactuar con todo ello. Probablemente. Pero eso que ya existe hoy, ¿verdad que sí? O sea, eso de lo que hablas, entrar en un mundo en el que yo pueda visitar el hotel virtualmente y hablarlo, eso ya existe hoy. Sí. O sea, es que eso ya está disponible. Entonces, ¿cuánta gente lo está utilizando? Poca. ¿Cuánta gente está invirtiendo en ello? Pues no todo el mundo, porque tiene muchos digamos, dudas con respecto a cosas. También es verdad, y esto es una máxima, y en la propia yo reconozco que después de que escuchéis esta charla o otras muchas más, o lo que hayáis leído, volver a escuchar la charla que dio Zuckerberg en octubre cuando habló del concepto metaverso, y vais a comprender más cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque independientemente de que te guste Meta o no, estés vinculado a esa marca o no, hay cosas que dice que son de mucho peso y que de verdad están vinculados. Nosotros que llevamos muchos años, a mí me encantaron escucharlas, que era la siguiente. Él decía, vamos a ver, nosotros nos vamos a meter en este lío, llevamos invirtiendo varios miles de millones de dólares, varios miles de millones de dólares. Claro, es que cuando dices, es que he invertido unos millones, no, varios miles de millones de dólares hemos invertido en esto y llegamos a un punto en el que es verdad que Facebook pierde mucha fuerza en redes sociales y entonces él gira su compañía. Pero gira su compañía no solamente por eso, sino porque realmente ya empezó a hacer el giro hace un tiempo y lo está haciendo bien. Quitando el debate de Facebook y hablando solamente de lo que dice con respecto a lo que va a ser el metaverso. Hay una parte que lo dice, que a mí me gusta mucho, que es, él cree que el orden en el que la gente tiene que entrar a entender y comprender esto es el siguiente. Primero, lo que yo decía, formar a los equipos, formarse, entender, comprender, pero esa parte de formación empieza con los creadores. Él parte de la base de que aquellos que tienen una capacidad creativa son los primeros que tienen que comprender estos entornos y estas herramientas. Esas personas creativas, tanto hombres, mujeres y todo lo demás, que quiera realmente ser capaz de crear una solución, tiene que comprender esto. Y cuando lo comprendan, crearán soluciones. Y esas soluciones que van a crear, que es lo más chulo, es que yo cuando ya creo una solución, ya me voy a buscar al tequi. El tequi lo que tiene que hacer es asegurarse de que lo que yo quiero que ocurra y lo que yo quiero crear sea posible poderlo poner en marcha y que sea viable en dinero, en tiempo y en negocio. Y una vez que todo eso ocurre, bajamos al último nivel y en el último nivel llegan los emprendedores y le crean valor a todo esto. Y fíjate que el orden es justo al revés de cómo lo hacemos. Justo al revés de como el mundo se ha movido, que es, llegan los emprendedores, dicen tener una idea, se lo pasan a los tequis crean una solución que es la que ellos quieren crear y al final llegan los creadores y dicen, es que no, esto no va a funcionar, esto no funciona. No cuadra. Claro, no cuadra. Entonces, es interesante, o sea, todas esas reflexiones y todos esos momentos de cada una de las charlas que encontréis, yo he encontrado en este punto una reflexión y quiero que la gente, por lo menos, cuando escuche esta charla, por lo menos diga, oh, pues me lo voy a volver a escuchar, a ver qué dice, que me parece interesante, y hay cosas de ese tipo. Insisto, quitando toda la polémica,
de Facebook y demás que no viene al caso, sino como un espacio que ya se está creando. Y bueno, oye, la noticia de que había conseguido una financiación me parece que eran 10 billones de dólares, B con B, para hacer las nuevas gafas. A lo que voy. Esto va a seguir, no va a parar, y lo que hay que empezar es a empezarlo a probarlo en tus carnes, probarlo tú, en tu negocio, y empezar a entenderlo, con empresas como la nuestra o con empresas parecidas que te pueden ayudar o te pueden guiar. Lito, yo quisiera que nos hablaras un poquito de la brecha digital, pero también de cómo todo este mundo puede, yo como periodista siempre me estoy preocupando un poco por la equidad social o mucho, ese es mucho mi enfoque, porque María Ressa, que recibió el premio de periodismo, el premio Nobel de la Paz, ella que pues ha estado trabajando mucho sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad, pues nos ha dicho que este es un mundo también en donde puede haber gran inequidad. Por ese énfasis, Lito, en el negocio, que nos decía la fundadora, la directora de Adolfo Domínguez, nos decía, ahora la gente se va a preocupar por comprar ropa digital, ¿no? Pero ¿cuántas personas, Lito? Adriana Domínguez nos decía, ¿cuántas personas podrán comprar esa ropa digital? Entonces, políticas públicas, Lito, en nuestro país, por ejemplo, para empezar, el Internet, pues apenas llega a 30-40% de la población. En España creo que van más arriba del 90%. Pero, ¿cómo ves el metaverso y la política digital y la equidad social, Lito? Pues yo creo que das en una de las claves de la evolución. Y, insisto, yo creo que el metaverso no es tanto una evolución tecnológica, que en sí lo es más una evolución del ser humano. Yo centré toda la aproximación al metaverso cuando hice mi primer escrito y las primeras charlas que di sobre el tema, lo centro todo de una forma muchísimo más, bueno, poniendo al ser humano en el centro. ¿Y por qué? Porque creo que precisamente de lo que hablas, de la falta de equidad que va a haber, eso ya existe hoy. Y has puesto un ejemplo simplemente entre dos países, y eso es así. Y como estamos hablando de que esto es una evolución en sí mismo, es otro salto más y otra distancia más. Entonces, si pegamos otro salto con tirabuzón, una serie de países, una serie de entornos, y aquellos que ni siquiera han llegado al primer estadio, como decía antes Diana, parece que no van a llegar aquí, creo que hay una oportunidad, y esto sí que es una pelota que se la paso directamente a los políticos y a los gestores, en general de los países, porque no se me ocurre decirlo de otra manera. Hay una oportunidad para que aquellos que no pasaron por la web 1, web 2, pasen directamente a este nuevo entorno de web 3 o de entorno inmersivo, porque las tecnologías que vamos a utilizar, aunque ahora mismo no estén todas las que tienen que estar y van a tardar en llegar, que era también otro de los mensajes que daba este hombre en su charla, y no solo él, sino todo el mundo sabemos que esto no es inmediato, creo que es una oportunidad para que aquellos que están más distanciados tengan una oportunidad de acercarse y juntarse con aquellos que aceleraron muy deprisa. Ahora. Yo creo que hay otro camino un poco más complejo, que es el que también lo estamos viviendo, que es el de alguna manera todos vamos a terminar siendo, entre comillas, esa es otra de las tendencias claras, vamos a terminar siendo de alguna manera cyborgs, ¿no? Y esto, aunque suena muy loco y muy duro, y dices, como no me lo puedo creer que me estás contando, de alguna manera es cierto. Y de hecho hay una frase que dice Elon Musk que a mí me gusta mucho, que es que desde que tenemos un móvil en la mano, de alguna manera somos cyborgs. Y sí lo somos, porque todo lo que podemos hacer con un dispositivo de estas características, el ser humano por sí solo no es capaz de hacerlo. O sea, me da igual, no. Cálculos, comunicarnos al otro lado a miles y miles de kilómetros, hacer un montón de cosas que no podríamos hacer de otra manera. Ahora lo llevamos en un dispositivo aparte, que puede ser más pequeño o más grande, pero llegará un momento que iremos introduciéndolo dentro de nuestro cuerpo y nos iremos acostumbrando a eso. Ahí sí que puede haber un cambio de registro en el sentido de que haya gente que de verdad se conviertan en superwomans y supermanes
pues por eso, porque toda la tecnología que incrusten en su vida o en su ser haga que sean pues eso, gente que se diferencie por sus capacidades. Y eso solamente va a ocurrir en aquellos, o lo van a poder hacer, aquellos que tengan el dinero para poderlo hacer. Entonces ahí generarás otra brecha que ya no es solamente la digital, sino la económica. Pero sin ponernos muy catastrofistas y no viéndolo como el fin del mundo, sino todo lo contrario, creo que hay una oportunidad de oro, insisto, hay una oportunidad de oro, teniendo la pelota, instituciones, políticos y gobiernos en general, de que aquellos que no han llegado se les pueda dar la oportunidad de llegar y saltar este tramo que hemos vivido durante los últimos 15 años, que lo podemos borrar del mapa por otro lado, porque hay cosas muy buenas, pero hay cosas también horrorosas y muy malas, en donde no te voy a contar la historia de cómo esto ocurrió. Siéntate directamente en este sillón y aprende desde aquí, que desde aquí vas a estar preparado. Yo creo que hay fórmulas, lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo. Y estoy hablando de algo muy básico y vuelvo un poco a la primera pregunta que me hicisteis. Estamos hablando de capacitación, de formación y de educación. Y esa es la clave por la cual tú puedes mover en masas de personas y puedes hacer que tu pueblo entero esté preparado para aceptar un cambio de estas características o una evolución que va a adquirir mucha velocidad en los cinco primeros años ahora que va a empezar, pero que todavía hay un margen. O sea, de verdad que todavía tenemos, independientemente ya también, por desgracia para todos nosotros, por la recesión que vamos a vivir, por la guerra en Ucrania y por todo lo demás, que vamos a volver a decelerar muchas cosas, ¿no? Pero creo que incluso, aunque suene feo lo que voy a decir, no nos viene mal la deceleración, en el sentido, viene fatal para los pobres ucranianos y para la gente que está sufriendo, pero no viene mal el parón que vamos a tener para que gente que no ha llegado le podamos dar la oportunidad de dar. Entonces, completamente de acuerdo contigo, es una de esas cosas que tenemos que vigilar, son ese tipo de cuestiones que tienen que estar no solamente vinculadas hacia a ver si hacemos mucho negocio de esto o no, sino cómo socialmente adaptamos esto, porque, insisto, si hay algo que está evolucionando en el metaverso es el ser humano. Es el ser humano el que cambia. De hecho, hay una frase que yo utilizo en las sesiones que doy, que es, creo que si hay algo que se demuestra es el lo que va a ser el metaverso, y ya se está mostrando en la inteligencia artificial que estamos viendo últimamente mucho movimiento, sobre todo de imágenes y de cosas que la inteligencia artificial es capaz de hacer, es el superpoder del ser humano. ¿Cuál es el superpoder del ser humano? La imaginación. Si somos capaces de imaginar cómo va a ser nuestro mundo en un futuro, si somos capaces de hacer eso, es precisamente porque somos seres humanos. No es por la tecnología, ni porque la tecnología me haya llevado a ningún lado. No, esa capacidad de imaginación es la que nos va... ¿Y cuál es la diferencia? Pues que esa imaginación que el ser humano la tiene desde el principio, dependiendo del estado del arte en el que ha vivido, el momento del estado del arte de cada una de sus épocas, era capaz de pues reproducir, hacer una cueva, hacer una pintura, hacer una casa, y de ahí hemos ido construyendo y haciendo con habilidades técnicas y demás. Hoy, a diferencia de lo que era capaz de hacer Dalí, el Bosco o cualquier otro gran artista, que eran talentosos y había 4 en el mundo, hoy, a diferencia de eso, hay muchas más personas preparadas con un nivel de conocimientos y habilidades muy superior a lo que ocurría antes, muy superior, porque hay muchísimas más personas, y las herramientas que nos van a permitir utilizar esa imaginación están más accesibles que nunca. Luego, la evolución exponencial en la que vivimos y la oportunidad es brutal. Y hay mucha más gente concienciada, gracias a Dios, de lo que tú decías, Claudia, con respecto a que socialmente necesitamos ayudar a los más igualdad. O sea, que es ese. Por eso yo creo que cuando hables de metaverso, cuando se hable de metaverso, creo que hay que poner en el centro lo que tú me acabas de preguntar. Y a partir de ahí, ir viendo cómo evoluciona el resto. Fíjate que yo esto además lo veo perfectamente. Yo estoy del mundo de las telecomunicaciones y yo recuerdo, ¿no?, que cuando trabajaba yo para una gran compañía en México de telecomunicaciones, me daba un poco de cólera o de coraje, decimos en México, de enojo, el que
en Latinoamérica estábamos un poco atrasados porque veníamos arrastrando tecnologías pasadas, ¿no? Tipo CDMA, y después de CDMA, o sea, empezamos con el 1G, 2G, 3G, ¿no? Ahora estamos en 5G. Y en África, que venían de nada, ¿no? De scratch, salieron de nada a directamente casi 5G. Tú ahora, ¿no? En países en África, por ejemplo, están directamente con las aplicaciones de pago desde hace casi 10 años, ¿no? Y todavía nosotros en México y en Latinoamérica estamos sufriendo porque la gente pague o que utilicen el teléfono móvil para poder hacer cualquier pago, cuando ya en países de África, que en teoría uno pensaría que están un poco más avanzados que en nosotros en Latinoamérica, no es cierto, están súper avanzados. Por mí me encantaría, Lito, que hiciéramos este ejercicio de irnos al 2030, porque ya hablaste un poco de lo que pasaría más o menos en los siguientes 5 años, de lo que va a pasar la gente, qué es lo que tienen que hacer, la formación, hablaste, ¿no? El estar muy hablando de las metodologías ágiles, el experimentar y fallar pronto. Creo que eso ya tienen que hacer los próximos 5 años para estar donde estamos. Pero si hablamos ya en el 2030, 15 años, es más, vayamos al 2040, ¿cuáles van a ser los dispositivos que deben estar conectados al metaverso? Hoy estamos hablando, o venimos hablando en los últimos 5 años, del IoT, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es el MOT? El Metaverso of the Things. ¿Qué van a hacer los wearables? ¿Qué van a hacer? Tú ya hablaste de cyborgs, ¿no? De estos injertos y dispositivos ya incorporados a nuestros cuerpos para poder entrar en este mundo digital. ¿Qué es ¿Existe esto como el MOT o cómo lo vemos? Yo creo que va a existir aquello que creemos. Creo que va a existir, creo que estamos en un momento de creación puro y duro, en donde todas las grandes fuerzas, tanto tecnológicas como de creadores de tendencias, como de nombres, de soluciones en general para la gente, le irán poniendo nombre y irá evolucionando alguno de los términos como tú acabas de señalar ahora mismo. Lo cierto es que yo visualizo un momento en donde habrá, no sé si conocéis todo el desarrollo que, por ejemplo, está haciendo Niantic. Niantic fueron los creadores de la aplicación de Pokémon Go. ¿Os acordáis de Pokémon Go? Bueno, pues sí. Si queréis, no perdáis de vista la evolución de una cosa que se llama, me parece que es Lightship, me parece que es una solución en donde ellos están dedicándose a escanear el mundo entero. No solamente ellos, sino que utilizan a los propios usuarios para escanear el mundo entero y meter una capa de realidad aumentada disponible para ser lanzada en cualquier momento, en cualquier lugar, y precisamente porque como han ido escaneando el mundo, pues de alguna manera les es muy fácil, con la solución, fácil entre comillas, es posible, es viable reconocer dónde estás y a partir de ahí yo dejar mensajes a personas, reconocer, hacer que el mundo real tenga esa capa virtual encima, y por ahora va con móviles. Yo voy con un móvil, llego a un sitio... Pero un poco injusto, ¿no? Porque mira, o sea, ya tenemos a Google que de alguna manera también ha mapeado el mundo, ¿no? Sí. Ahora tenemos a Rumba, que lo acaba de comprar Bezos, sí. Que está mapeando las casas, ¿no? No sé, claro, si conoces, Clau, Rumba es esta aspiradora, sí, este robot aspiradora, que pues va solita, es un robot que utiliza inteligencia artificial y va mapeando las casas. Entonces, ya está mapeado casi todo. O sea, claro, el digital twin de todo está ahí adentro. Claro, entonces eso, lógicamente, la diferencia es que el mundo cambia prácticamente semana a semana. Y hay veces que una cosa que se ha escaneado después aparece. De hecho, acordaros de cómo han ido actualizando los mapas de Google Maps, porque llegaba un momento en que llegabas a un sitio que ya no era así, ¿no? Pero lo importante de lo que puede llegar a ser el futuro es que mañana, en el 2040, como decíamos, y me voy a aventurar simplemente a decirlo por la conversación agradable que estamos teniendo y no porque realmente tenga ninguna bola mágica, pero creo que más o menos puede ir por ahí, al final vamos a tener una serie de dispositivos ligeros, como las gafas normales de sol, absolutamente iguales. Cuando vayamos andando por la calle, tendremos una serie de lanzamientos de contenidos en realidad mixta, realidad aumentada, que estarán vinculados a aquella preselección que yo he hecho de lo que quiero que me aparezcan las gafas. Si yo en Facebook digo que me gusta esto, lo otro de más allá, o en Instagram, o en el que sea, yo voy diciendo qué me gusta y qué no me gusta, pues me lanzan siempre contenidos de lo que me ha gustado. De vez en cuando me meten algún gol y lo tengo que cerrar y decirle que eso no, muchas gracias, pero sí, pues aquí va a ser igual. Yo voy a ir andando por una ciudad
y a mí me van a ir lanzando. Si llego a una ciudad nueva y quiero saber restaurantes, yo seleccionaré restaurantes y me saldrán solamente los restaurantes, cómo llegar a ellos. Y serán unas gafas que además me permitirán, estarán leyendo continuamente seguramente el movimiento mío de la pupila para que en todo momento sepan dónde estoy mirando y qué es lo que me está pasando y si estoy de alguna manera atendiendo al contenido que me están proyectando. Y todo eso va a ser así. Luego, de repente hemos creado una nueva capa invisible que no existía antes, que es la capa de espacios publicitarios y de mensajes y de comunicación el mundo con el mundo, porque aquí es no solamente lo que recibo yo, es que yo después me puedo comunicar con un tercero. Es que va a ser una capa donde muchas empresas, particularmente Niantic, Google, Amazon, todos ellos se están preparando para que yo después, desde una agencia de publicidad o una agencia de medios, alquile esos espacios y se los venda a un tercero. Y entonces, en vez de aparecer los banners como aparecen en internet aquí arriba, me aparecerán los banners flotando en el aire en mitad de la Castellana, en la Gran Vía o en cualquier lugar del mundo. Todo esto va a ir ocurriendo y va a ser algo que vamos a ir adoptándolo, igual que adoptamos el móvil. Acordaos que el móvil al principio era algo de gente muy rosa, como decís vosotros, y muy tal, y que llevaban tal, y algunos llevaban unos cacharros así de grandes con antenas que ahora mismo serían impensables. Pero cuando ya eso pasó, y ya eso ya dejó de ser, y ya todos llevábamos un móvil, es más, hubo ese momento en el que no era lo mismo llevar un Nokia que llevar un iPhone, y bueno, todas esas cosas van a seguir. ¿Por qué? Si lo reduces a la mínima expresión, insisto, es lo que decía Claudia, es porque el ser humano es como es. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Como el ser humano quiera. O sea, tenemos la ventaja y la desventaja de que es el ser humano quien va a manejar todo esto. La tecnología está ahí, es tonta, o sea, no hace nada con respecto a... somos nosotros. Es el ejemplo del martillo. El martillo estaba para golpear cabezas, pero cabezas de clavos, no la del vecino. Si tú lo utilizas para matar al del vecino, pues entonces ya, es que ya no es lo mismo. O sea, pero se había diseñado para otra cosa. Entonces, ese yo creo que es el pensamiento. Y desde el punto de vista de negocio, creo, y de creación sobre todo de negocio, creo que lo que hay que hacer es... Pues vamos a vivir un momento en el que la velocidad que tenemos que alcanzar, yo estoy intentando trabajar en una idea que es buscar la inercia negativa, ¿no? Buscar un formato de inercia negativa. Esa inercia negativa es intentar parar. Tenemos que parar. Tenemos que buscar un momento en que seamos capaces de reflexionar, de sentarnos en una especie de esfera que nos permita dejar de evolucionar tan rápido como queremos y de una manera tan exagerada, ¿no? ¿Para qué? Pues para encontrar nuestro hueco, nuestro espacio. Entonces, si no conseguimos parar, no solamente nosotros individuos, yo creo que es nosotros y todos los que nos rodean, si no conseguimos parar un poco esta forma exponencial de vivir, el problema es que nos va a superar. Y lo peor que nos puede pasar es que cuando nos veamos superados, yo creo que va a haber gente, y yo creo que va a haber más, todavía va a haber más. Sabéis que hay una tendencia ahora a pasarse a lo no tecnológico, o sea, a no utilizar ni electricidad. O sea, eso que antes era muy puntual y que ocurría en dos sitios del mundo, unos porque no lo tenían y otros porque en Estados Unidos había un grupo que decidía que ya no tenían y no iban a trabajar con ello, o no iban a estar con ello. Hay una tendencia en donde la gente está diciendo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy off-grid. Me quito del medio de todo esto, no quiero saber nada de la televisión ni de nada más, me quito completamente del medio y lo que quiero es simplemente vivir con la naturaleza y vincular a la naturaleza. Y va a haber cada vez más de eso precisamente porque esto es a veces inaguantable la velocidad que adquiere. Por lo menos es como lo veo yo. Lito, qué impresionante disertación sobre ese tema y me lleva a mi siguiente pregunta. Y pensaba un poco en Hume y en Ortega y Gasset, cuando ellos en los 1700 y en los 1900 hablaban de cómo se conforma el pensamiento, Lito, cómo se generan las impresiones, cómo se generan las percepciones. Y quisiera preguntarte cómo el metaverso va a cambiar nuestra estructura de pensamiento, nuestra experiencia, el empirismo, el racionalismo, porque creo que estamos viviendo algo muy importante y sobre todo pensar salud mental, pero también
que el pensamiento humano pueda superar a la inteligencia artificial, Lito. ¿Tú ves que el metaverso puede ayudar a que el pensamiento humano sea mucho más eficiente? Porque lo que está pasando, Lito, perdón que lo diga Diana, amigos y amigas de Futuriamos, las redes sociales nos regresaron a la caverna de Platón. Debería de ser al revés. Muy fuerte, es cierto. Sí, totalmente de acuerdo, Claudia. Vamos a ver. Creo que ese es, por ejemplo, uno de los retos. Si alguien me pregunta, oye, ¿qué es lo que tú primero harías en el metaverso? Bueno, pues precisamente lo primero que haría era un poco lo que os estaba contando de la esfera y demás, ¿no? De la esfera y lo primero que haría es empezar a contarle a la gente que es que hay que parar. Y como hay que parar, hay que empezar a reflexionar. Y como la reflexión, lo primero que puede tener interés o sentido es ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué sigues la inercia continua de estar viendo una imagen detrás de otra sin tener ningún propósito en lo que vas a hacer al día siguiente, por la tarde o por la mañana, y que puntualmente cumples con tu obligación y después vuelves otra vez a distraerte con una serie de cosas que no tienes y entras en unos ciclos quien lo vende como entretenimiento, pero en realidad es como de entontamiento. O sea, tú al final entras en un proceso de perder un poco el hilo de lo que es la realidad. Bueno, pues completamente de acuerdo. ¿Cuál sería el buen uso, las buenas prácticas y el poner en marcha con un gobierno, con un Estado, con un no sé qué? En vez de pedir ideas, como hay ahora subvenciones por todos lados, ¿qué se te ocurre? ¿Qué no se te ocurre? Ah, eso sí, me lo tienes que contar todo en 3 semanas y me tienes que tal, y bueno, cosas un poco absurdas que ocurren en el mundo de los negocios, ya sabéis cómo funciona esto. Pero al final dices, mira, creo que si fuéramos capaces de crear ese espacio donde el metaverso te pueda ayudar con las tecnologías que hay y con las soluciones que se puedan crear. Asegurarte no es la palabra. Dibujar contigo como individuo cuál puede llegar a ser tu itinerario de vida a partir de este preciso momento. Yo te voy a generar un gemelo digital con varias opciones de vida, en donde tú vas a ver qué es lo que ocurre en base a una serie de decisiones que tomes. Y esto yo no lo voy a hacer solamente con inteligencia artificial, que en alguna medida me va a ayudar. No. Esto va a estar todo vigilado y controlado por sociólogos, psicólogos, biólogos, filósofos, que van a marcar hacia dónde puedes ir. Eso es el metaverso también. O sea, el metaverso no es solamente el hecho de que yo pueda crear un mundo virtual bonito o feo, que viva en una nube y qué tal. Por supuesto que va a cambiar la forma en la que la gente piensa. Si tú ahora mismo haces una entrevista a todas manejando videojuegos virtuales, sean de guerra, de no guerra, de hacer lo que sea, me da exactamente igual el contenido. No es un problema de contenido, es gente que tiene un pensamiento diferente. La gente que utiliza las redes sociales tiene una forma de pensar diferente ya. Digo, utilizar las redes sociales quiere decir que estás todo el santo día metido en las redes sociales. Ya tienen un pensamiento diferente. Tú tienes una conversación con personas que están, sobre todo con los más jóvenes, que están todo el rato metidos ahí y te das cuenta que no es un problema generacional solamente lo que estás viendo ahí, es un problema de que hay cosas que no comprenden. Porque es que ni las han vivido, ni las quieren vivir, ni las obvian. O sea, están y así ves que nos va a pasar esto, Lito, en el futuro. O sea, building up en la pregunta de Claudia, ¿no? ¿Cómo ves el pensamiento? Esto está pasando, pero 30 años. Es que, Diana, ya está pasando. Claro, es que, vamos a ver, ¿va a pasar en el futuro? Sí, ya está pasando. Si es que como no pongamos remedio a ciertas cosas, está pasando. Como no le pintemos a la gente, como no provoquemos en la gente que visualicen en qué son útiles, en qué pueden aportar, no solamente al prójimo, a sí mismos y al resto, si no empezamos a decirles, mira, si es que todo eso está muy bien, y que te distraigas con esto está muy bien, pero tú no te has dado cuenta que tienes un potencial tremendo para poder hacer esto y esto. Mira, nosotros en el análisis que hemos hecho, esto ocurre. Y esta podría llegar a ser tu vida si reorientaras lo que haces en tu día a día. Porque como te dedicas a hacer el almendra todos los días haciendo el bobo, pues resulta que es que no estás en lo que estás. Pero si estuvieras en lo que estás, resulta que podrías crecer hasta aquí y podrías hacer algo que cumpla con un propósito. Y esos estados de felicidad a los que se alcanzan
que están vinculados a momentos puntuales, no es algo que tú puedas controlar, va a estar vinculado en acercarte cada vez más a tu propósito. Entonces, es una filosofía, en realidad, es encontrar que todo esto te puede ayudar, pero para que eso ocurra, no solamente tiene que llegar la tecnología, es que tiene que haber grupos multidisciplinares que seamos capaces de ayudar a la gente para darles direcciones, para decirles, mirar, de verdad, bueno, y el que no quiera, pues eso, que se vaya al campo y que se quede allí y ya está, si no pasa nada. Y que no prende el móvil. Claro, exacto, pero no cojas el móvil, no, exacto, sí, esto es una cuestión de, pero hay una oportunidad, o sea, creo que todos los cambios, hay una frase, y de hecho en este momento en el que de verdad que las cosas están pintándose cada vez más feas ahí fuera, que tiene o sea, la recesión puede ser algo dramático, va a ser dramático para mucha gente, pero va a ser también dramático para aquellos que creen que no va a ser para ellos dramático. O sea, que realmente esto va a pegar muy fuerte, mucho más fuerte que yo creo que la pandemia. Entonces, creo que en estos momentos de crisis hay una oportunidad extraordinaria, porque además es donde más angustia se vive, donde peor se pasa, es el momento en donde la creatividad tiene el hueco. Y la creatividad, como decíamos antes, y la imaginación es el espacio natural y el superpoder del ser humano, y está vinculado perfectamente con la evolución de las cosas. Entonces, ¿tenemos una oportunidad? Sí, si nos ponemos de acuerdo. ¿Nos vamos a poner de acuerdo? No lo sé, yo lo estoy intentando, pero no lo consigo en grupo, ¿no? Sobre todo porque además después casi todo el mundo me está preguntando ¿y qué hay de lo mío? ¿No? ¿Y cuánto le saco a esto? ¿No? Entonces llega un momento que tienes que parar un poco y decir, bueno, ¿le podremos sacar o no le podemos sacar dinero? ¿O podremos vivir de ello o no? Pero no pienses que en 2 semanas vas a tener 2 Lamborghinis en la puerta. O sea, piensa que esto es un espacio donde poder crear cosas en común y para todo el mundo. Pero esto es divagar un poquito porque me voy un poco a algo que todos queremos oír y que es muy difícil de conseguir. Pero bueno. Oye, pero yo te reto que usemos ese superpoder que tenemos los humanos, que es la imaginación. Hablábamos al principio que pues hace 30 años este señor Stephenson usó su superpoder y vaticinó la llegada del metaverso. De hecho, lo hizo con una descripción del mundo súper cercana a la que tenemos hoy, ¿no? Si tú te acuerdas de la novela, él hablaba de esta sociedad americana súper inflacionaria, en donde había una inequidad completamente abundante, donde estábamos siendo atacados por un virus, ¿no? O sea, te quedas que, oh my God, qué susto, me suena súper conocido, porque eso Total. en teoría hace 30 años que lo escribió Stephenson. Pero usemos el superpoder y hagamos un fast forward de 30 años adelante. Estamos en el 2050 y me gustaría que pensando en el 2050, en las preguntas que ahora Clau y yo te vamos a hacer, ¿no? Pienses en una sola palabra que te venga a la mente. Solo una palabra, ¿vale? Bueno, que vamos a lanzar. Vale, Ya sé que es complicado porque, como dirían en nuestra tierra, tú casi no hablas hasta por los codos, ¿verdad? Pero es muy divertido, muy divertido. Sí, sí. Una sola palabra. Vale, a ver. ¿Cómo ves en el 2050 el dinero? Virtual. Lito, propiedad. En común. 2050, población rural. El 50% de la población. Nada más. Gobierno. Igual de mal que ahora. Ay, 2050, libertad de expresión. Es difícil. Necesaria. Lito, 2050, computadoras. No existirán. Wow. 2050, Lito, privacidad. La gran quimera. Y vamos con la publicidad. Vigilada. Wow. 2050, pagos. Globales. Redes sociales, Lito. Un espacio de entretenimiento.
Bien. 2050, vamos. Empleo. Seremos autónomos. Y a mí me toca lo más importante, creo, las relaciones personales, el amor, la amistad. En el 2050, en la era del metaverso. Lo único que nos mantendrá como humanos. Me encanta, me encanta. Sí. Ay, finalmente, Lito, yo creo que la última pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿cómo te ves tú en los próximos 5, 10 y 25 años? ¿Dónde ves a Lito Navarro en el 2030, en el 2040 y finalmente en el 2050? Ya sé, es la gimnasia que nos hace repensarse el futuro. ¿Dónde va a estar Lito 2030, 2040, 2050? ¿Dónde vas a estar, Lito? Yo espero estar rodeado de los míos como estoy ahora mismo, tanto en lo personal como en lo familiar. Y en lo profesional espero haber ayudado a muchas de las cosas que he contado en esta charla que me gustaría que ocurrieran. Espero haber ayudado y haber puesto mi granito de arena y haberlo conseguido. Es de lo que me gustaría que ocurriera. Fabuloso. Pues yo también te vi ahí, Lito, porque la conversación fue con un sentido tan humanista. Yo te vi ahí haciendo que paremos un poco y que aprovechemos más todo esto que tenemos. Gracias por la oportunidad de conocerte desde la Ciudad de México y gracias por compartirnos esto que es muy importante. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lito. Gracias, Diana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un verdadero placer y una conversación que echaba en falta porque en su momento tuve mi empresa en México funcionando. Tuve una empresa durante 1 año y medio allí. Lo que pasa es que la tuve que dejar y me tuve que volver a España. Pero ha sido un verdadero placer y nada, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Pues gracias por aceptar esta cita con el futuro. Nos encanta tenerte en este espacio. Creemos y debemos volver a tenerte, espero, en el futuro, porque de verdad tienes una afortunadísima concepción y nos hace falta además poder platicar de más cosas como el Web 3.0. Hay un montón de cosas que queremos preguntarte. Así que muchas gracias. Gracias a ti también, a ti que nos ves el día de hoy y que además has venido a ver el futuro con Lito, con Claudia y conmigo. Te estaremos esperando en nuevas oportunidades de Futureamos en YouTube, en Spotify, Applecast, Google, todas estas plataformas, en Facebook también. Suscríbete, sintonízanos y nos vemos en el futuro. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Lito. Gracias a todos. Adiós.